Hola, hola familias del podcast, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. ¿Han escuchado ustedes sobre el efecto Pigmalión? Les voy a contar un poquito sobre eso porque el episodio de hoy trata precisamente de esa investigación. Resulta que cuenta la mitología griega que Pigmalión era un famoso escultor que andaba en la búsqueda de la mujer perfecta. Y como no logró encontrarla, decidió fabricarla, decidió hacer una escultura con concreto. Y fue tan perfecta su obra que terminó enamorándose de ella. Por su parte, la diosa Afrodita se conmovió tanto con el amor que sentía Pigmalión por su obra, la cual llamaba Galatea, que decidió darle vida a esta escultura, convirtiéndola en una mujer de carne y hueso. Luego, por allá en 1968, el doctor Rosenthal, a través de unas investigaciones que se las voy a contar dentro del episodio, manejó este término, el término el efecto Pigmalión, para referirse al efecto por el cual cuando uno tiene expectativas o creencias hacia una persona, estas influyen directamente en las conductas de aquella persona en las que uno está teniendo esas creencias o esas expectativas. O sea, influye directamente en el rendimiento y en los resultados de esta persona. Y cuando estas expectativas son hacia uno mismo, o sea, las expectativas que yo tengo hacia mí misma o las creencias que yo tengo hacia mí misma, las denominó el efecto Galatea. Bienvenidos y bienvenidas familias al episodio número 33 del podcast. ¿Cómo tus creencias afectan a tu adolescente? Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos, manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos. Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria, y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. Les voy a contar cómo fue la investigación del doctor Rosenthal para entender un poquito sobre el efecto Pigmalión o lo que él llamó el efecto Pigmalión. Esta información, esta historia se las conté una vez en un reel que subí a las redes sociales, pero aquí se las voy a resumir muchísimo. Resulta que por allá en el año 1968, el doctor Rosenthal con otros investigadores decidieron o eligieron más bien a algunos profesores y les dijeron, ustedes son los mejores profesores del condado, los hemos elegido como los mejores profesores de todo el estado y les vamos a dar a su cargo a los mejores estudiantes. Hemos hecho algunas pruebas, hemos elegido a los mejores estudiantes y ustedes van a tener el honor de enseñarles a estos estudiantes. Estuvieron en este proceso, en esta investigación como por 8 meses y al finalizar el año, estos estudiantes pues fueron evaluados y efectivamente sacaron las mejores calificaciones de todo el estado. Al terminar la investigación, volvieron a reunir a estos profesores que se sentían obviamente muy orgullosos por todo lo que habían hecho, por todo su proceso, y les confesaron que realmente estos alumnos no habían sido evaluados, nunca habían hecho una investigación para ver si realmente eran los más inteligentes, simplemente habían sido niños escogidos al azar. Los profesores se sorprendieron, pero luego dijeron, bueno, igual nosotros fuimos elegidos como los mejores profesores de todo el estado, claramente, pues aunque ellos fueron elegidos al azar, pues nosotros teníamos las capacidades y las habilidades para hacerlos los mejores. Pero los investigadores les dijeron que ellos, o sea, los profesores, también habían sido elegidos al azar. O sea, tanto alumnos como profesores fueron elegidos al azar. Y aún así, al final de la investigación, del experimento, los niños resultaron con las mejores calificaciones. Entonces, ahí se pudo concluir que precisamente los profesores habían creado unas expectativas tan altas sobre sus estudiantes estrellas, entre comillas, que actuaron a favor de que esto se cumpliera, ¿sí? Se concluyó que en esta investigación que las expectativas que tienen los profesores hacia los alumnos afectan directamente el comportamiento de los niños. Entonces, basándonos en este experimento que hicieron, en este efecto Pigmalión,
Imagínense y piensen cómo pueden influir tus creencias y tus expectativas en la vida de tus hijos, teniendo en cuenta que tú eres una de sus figuras de autoridad, que pasas mucho tiempo con él o con ella y que además en muchas ocasiones los niños, las niñas o los adolescentes buscan también de manera inconsciente aprobación de papá y mamá. ¿Por qué buscan aprobación de papá y mamá? Porque inconscientemente la aprobación es también como el amor. Si me aprueban, me aman, ¿sí? Si aprueban lo que soy, entonces me aman, me aceptan, soy parte de su círculo, soy su orgullo, etcétera, etcétera. Hablemos un poquito entonces de cómo puedes utilizar esta información a favor de tus hijos, teniendo en cuenta que esto es algo, es una investigación ya realizada, efectivamente, tus creencias, lo que tú crees de tus hijos, sí afecta directamente el comportamiento de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una reflexión. Primero, quiero que pienses en tus propias creencias, en qué es lo que crees tú a nivel de general de la vida, no sé, del trabajo, del estudio. No, ahorita todavía no hablemos de las creencias hacia tus hijos, sino lo que tú crees de tu vida. Y pensemos un poquito de esas creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Una creencia limitante es algo que tú crees, pero te ha limitado de repente a explotar tu mayor potencial, a seguir como al siguiente nivel, ¿sí? Por ejemplo, la creencia de que todo lo que tú vas a hacer para que sea exitoso debe tener un sacrificio. Todo debe ser con sacrificio. Y hablo del sacrificio refiriéndome al sufrimiento, ¿sí? Porque hay otro tipo de sacrificio que ahorita les explico, pero esa es una creencia que te puede limitar porque entonces sientes que si no hay sufrimiento, entonces no hay ganancia. Y si no, ¿y cómo vas a tener la ganancia si no quieres sufrir? Eso a mí me pasó muchísimo cuando yo empecé en todo este proceso, cuando conocí por primera vez la ley de la atracción. La ley de la atracción es que aquello en lo que tú te enfocas lo atraes a tu vida. Cuando yo conocí esta ley, yo decía, bueno, me tengo que enfocar entonces en lo positivo para traer cosas positivas a mi vida. Pero había otra parte o una creencia que yo tenía que venía desde mi familia, que era esta, que tú tienes que conseguir las cosas con sacrificio y el sacrificio yo lo relacionaba con sufrimiento. Entonces yo decía, no entiendo entonces cómo funciona la ley de la atracción, porque entonces debo sufrir para alcanzar el éxito, pero entonces si sufro me estaría enfocando en lo malo y entonces cómo me va a llegar lo bueno. Entonces yo tenía todo un 8 en mi cabeza y ya cuando logré aclarar esa creencia y enfocarla desde el lado positivo, fue que empecé a cambiar también mis resultados. Ahorita hablamos sobre esta creencia específicamente. Por ejemplo, esta otra creencia que es muy común que no la hayan entregado a nosotros, a mí me la entregaron, o que tú se la estés entregando a tus hijos. Debes estudiar para ser alguien en la vida. Debes estudiar para ser alguien en la vida. Tú y tus hijos ya son alguien, ¿sí? Ya son alguien con estudio o sin estudio. No quiere decir pues que entonces le vas a enseñar a tus hijos que no estudien, porque evidentemente el estudio te da estructura, te da aprendizaje, te enseña la disciplina, bueno, obviamente te trae muchas cosas positivas, pero no quiere decir que si tu hijo no estudia, entonces no va a ser alguien, que esa es una creencia que nos puede limitar. ¿Por qué es una creencia que nos puede limitar? Porque si por cualquier razón en la vida, por X o Y, lo que sea que haya pasado en tu vida, tú no lograste estudiar, entonces te vas a sentir incapaz de lograr y de alcanzar muchas cosas. Te vas a empezar a sentir chiquito, yo no creo que pueda alcanzar ese cargo, yo no creo que pueda aprender eso, porque es que como yo nunca estudié, y a mí siempre me dijeron que si yo no estudiaba, pues no iba a ser alguien en la vida. Entonces eso te puede limitar a llegar a un siguiente nivel o alcanzar tu mayor potencial. Otra creencia que puedes tener tú en tu vida y que puede estar limitando la vida de tu hijo o de tu hija. ¿Cómo debe ser, cómo es el deber ser del cuerpo de una mujer? Y ojo, familias, esto afecta realmente muchísimo a las adolescentes, ¿sí? Por muchos años nos han enseñado, no sé, la publicidad, en los medios, a nivel general nos han enseñado o nos han dictado cómo debe ser el cuerpo de una mujer. A través de los años esto ha ido cambiando. En una época era más curvy, en otra época era más delgada. Bueno, así como por épocas ha ido cambiando, pero siempre hay un deber ser. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, cuando yo estaba niña,
un cuerpo mucho más robusto, más trozudo, era un cuerpo más saludable. De hecho, yo siempre fui una mujer delgada y cuando yo iba a la casa de mi bisabuela, que yo alcancé a conocer a mi bisabuela y ella me veía tan delgada, ella pensaba que yo estaba enferma. Y ella le decía a mi mamá como que, ay, mi hija, la niña, ¿por qué tan flaquita? Eso no es normal, deberías llevarla al médico, es que mira, es que esas piernitas no tiene, pues mejor dicho, hueso por todo lado. Entonces, a mí me entregaron una creencia que ser tan delgada no era algo positivo. Ahora, en esta época donde nos encontramos, entonces la delgadez ya es mucho más alabada y las mujeres más trozudas o más, sí, pues con más carnita, entonces está mal, ¿sí? Ahorita ya estamos en una cultura diferente. Pero entonces, ¿cómo está tu creencia? O sea, ¿qué creencia le estás entregando tú a tu hija sobre el deber ser de un cuerpo? ¿Cómo debería verse su cuerpo? Esa también es una creencia que puede estar limitando la vida de tu adolescente. Y no solo a tu hija, también a tu hijo varón, de pues precisamente cómo le estás enseñando tú a tu hijo que se debería ver una mujer bonita. Recordemos que la belleza es muy subjetiva. La belleza está en los ojos de quien lo ve. Yo le decía o le digo a mis amigas que definitivamente si algo he aprendido yo a través de los años es que, pues como para todo hay gustos, ¿verdad? Yo conozco, por ejemplo, pues mi esposo, a él le gusta evidentemente las mujeres delgadas como soy yo, pero también conozco hombres que les gustan las mujeres con cuerpos más grandes. Los conozco, no quiere decir que porque una mujer esté con un peso, no sé, bueno, no es que no me gusta la palabra sobrepeso porque es muy subjetivo también, pero que esté más gorda o que esté más flaca, entonces está bien o está mal. No es ni bien ni mal, simplemente si es un tema de salud, pues si eres una mujer gorda, pero está tu salud bien, pues no está bien ni mal, ¿sí me hago entender? Pero entonces es evaluar un poquito cómo está esa creencia tuya sobre el cuerpo físico. Y no solamente hablo de un tema de peso, hablo de un tema de cómo debería verse una nariz, por ejemplo, cómo debería verse un cabello. Sí, o sea, si en tu cabeza el cabello crespo, como decimos acá en Colombia, en México lo dicen chinito, pero pues así como ondulado, si en tu cabeza ese tipo de cabello es horrible, no se ve bonito, no se ve estético y todo el tiempo estás alisándote el cabello, pues también eso le estás transmitiendo a tu hija, que el cabello tuyo, el de nacimiento, no es apto para la sociedad, ¿sí? Entonces es empezar a evaluar todo ese tipo de creencias. O por ejemplo, que el introvertido está mal, ¿sí? Un niño o un adolescente que sea introvertido, entonces que no va a poder socializar, está mal, no debería ser así, debería ser extrovertido. Empezar a analizar todas las creencias que tienes tú en este momento, empezar a cuestionarlas, es el primer ejercicio que tenemos que hacer. ¿Cómo las cuestionas? Pregúntate, ¿quién te entregó esa creencia? ¿Es verdad esa creencia? ¿Realmente así debe ser? Ese es un tema que no es tan fácil de desarrollar, pues porque claramente, como es algo que tú has creído toda la vida, como es algo que tú de repente hasta el día de hoy no te has llegado a cuestionar, pues es algo que difícilmente te lo empieces a cuestionar, difícilmente vas a querer decir, no, esto no es verdad, esto no es real. Pero piensa un poquito en qué te ha limitado a ti, esa creencia en qué te ha limitado. ¿Crees que la vida es dura, que la vida es difícil? Lo que les decía al principio, que todo tiene que ser con sacrificio, que todo tiene que ser luchado, que no hay nada fácil, que de eso tan bueno no dan tanto. Eso has creído y precisamente, vuelvo y les hablo aquí de la ley de la atracción, en aquello en lo que tú te enfocas, lo atraes a la vida. Es más, no les voy a hablar de la ley de la atracción como, pues, como algo, como magia, como algo, pues, esotérico, como algo holístico, sino que les voy a hablar del sistema reticular activo, que es algo científico, es algo que está en el cerebro y se los voy a explicar de la siguiente manera. El cerebro es muy poderoso, ¿sí? Es muy poderoso, pero no tiene toda la capacidad para tener toda la información que tú ves a tu alrededor. No tiene la capacidad. Entonces, el cerebro elige lo que es importante para ti y te muestra solo eso, lo que es importante para ti. Eso lo recuerda. ¿Ustedes se acuerdan? Si se vieron la película intensamente, ustedes recuerdan que en la uno hay una parte donde están como unos pequeñitos, ay, se me olvidó el nombre, que están como mirando qué recuerdos dejan y cuáles mandan al olvido, ¿sí?
Entonces pasan como que, ay, los presidentes de Estados Unidos, no, borrémoslos. Ay, la canción, el jingle de tal, del chicle, de la canción de la goma de mascar, ¿verdad? Eso no, no lo borremos, eso, y pum, se lo mandan a Riley, ¿se acuerdan? Bueno, algo así muy parecido pasa realmente en nuestro cerebro. Aquellos recuerdos o aquellas cosas a los que tú más le das importancia son a lo que el cerebro refuerza, ¿sí? Hace mayor conexión en eso y te lo muestra aún más. Por ejemplo, si para ti nunca ha sido importante las plantas, nunca, o sea, nunca te han gustado, nunca te han parecido bonitas, pero de repente te empezaron a gustar y viste una planta y dijiste, ay, tan bonita esta, me gusta, y averiguaste y miraste que cómo se llamaba, cómo era, y de repente, como por arte de magia, entre comillas, empiezas a ver esa planta en todas partes. Empiezas a ver que el vecino la tiene, empiezas a ver que en la calle están sembradas, las empiezas a ver por todos lados. Quiere decir que ahora de repente esa planta apareció en todas partes, o que de repente entonces ahora todo el mundo le dio por comprar esa planta. No, quiere decir que siempre estuvieron allí, pero tu cerebro no te lo mostraba porque no era algo importante para ti. Tu mente, ese sistema reticular activo, te muestra lo que es importante para ti. Por eso es tan importante evaluar nuestras creencias, porque si tú tienes una creencia que te limita, por ejemplo, si tú dices, es que todo en la vida es súper difícil, pues entonces tu cerebro te va a mostrar cosas que refuercen esa creencia. Ah, bueno, te voy a poner 1000 trabas para que puedas conseguir el trabajo de tus sueños. Y ahí se sigue reforzando la creencia de que todo en la vida tiene que ser difícil. O la creencia de que todo en la vida tiene que ser con sacrificio y sufrimiento. Entonces te van a empezar a pasar cosas o vas a empezar a tener situaciones que refuercen esa creencia, que todo en la vida tiene que ser con sacrificio y con sufrimiento. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a cambiar esas creencias? Pues empieza tu mente también a mostrarte las otras posibilidades. La pregunta del millón, Adriana, ¿y cómo cambio las creencias? Ya les voy a decir. Pero el trabajo número uno es que quiero que pienses en esas creencias, en eso que hoy tienes que puedes estarle entregando a tu adolescente. Ahora bien, aquí estamos hablando de las creencias a nivel general, ¿sí? A nivel como de la vida. Pero ¿qué pasa con eso que crees de tu adolescente? Con eso que tú crees que tu adolescente es o no es. Entonces volvamos a la investigación que hizo el doctor Rosenthal, donde efectivamente a través de esa investigación confirmó que lo que creyeron esos profesores que eran sus estudiantes obtuvo un resultado directo en las evaluaciones de dichos estudiantes, ¿sí? Ellos se creyeron que eran los mejores profesores de todo el estado. Se lo creyeron porque se lo dijeron. Miren, ustedes fueron escogidos como los mejores. No les mostraron las investigaciones o bueno, no sé a nivel, al detalle de esa investigación, pero se los dijeron y ellos se lo creyeron. ¡Wow! Yo soy el mejor profesor de todo el estado y ¡wow! Voy a tener a mi cargo los mejores alumnos. ¡Wow! Y trabajó y dio sus clases con esa convicción. Entonces ahí hubo dos efectos. El efecto propio, que es el que les decía al principio, que lo denominaban el efecto Galatea, y la creencia hacia su alumno. Le voy a estar enseñando a los mejores alumnos. Entonces también le entregó o trabajó en el efecto Pigmalión, que es la creencia hacia sus alumnos. Ahora, imagínate que tú dejaras de darte palo pensando que eres la peor mamá del mundo, así tu hijo en un ataque de ira te lo llegue a decir, sino que pienses, "Oye, yo soy muy buena mamá, es que yo soy excelente mamá o excelente papá y tengo excelentes hijos". Empieza también a reforzar y a enfocarte en aquellas creencias que le van a dar a tu hijo el potencial para ir mejorando, ¿sí? Piensa un poquito en ese adolescente perfecto que de repente toda mamá quisiera tener. ¿Cuál es el adolescente perfecto entre comillas? El adolescente perfecto, entre comillas, es el que hace caso en todo, el que nunca se mete en problemas, el que, no sé, es completamente abierto con papá y mamá, no sale de la casa. Ese es como el adolescente que de repente muchas familias pueden llegar a idealizar. Lo que pasa es que no se dan cuenta que de repente todas las situaciones que se presentan en la adolescencia sirven para educar, ¿sí? Sirven para que tu adolescente adquiera una habilidad que va a necesitar cuando ya no esté contigo.
Recordemos que la adolescencia es la última etapa que va a vivir tu hijo o tu hija contigo antes de pasar a la vida adulta. La adolescencia no es eterna, es una etapa larga, sí, es una etapa que de repente la podemos llegar a sentir más larga por todo el proceso que sentimos como rebeldía y todo esto. Pero todo, absolutamente todo lo que pasa tiene un para qué. ¿Para qué está pasando esto? ¿Cómo puedo tomar esta situación y convertirla en una enseñanza para mi adolescente? Cuando tenemos un adolescente que no hace nada, que no pasa nada, no se mete en ningún problema, no hace absolutamente nada, de repente puede llegar a ser un poquito más complicado enseñarle a lo que se va a enfrentar cuando ya no esté contigo. No quiero decir que sea imposible, que no le vas a poder enseñar nada, pues porque no, seguramente habrán casos de adolescentes que han sido demasiado juiciosos, obedientes con papá y con mamá, mejor dicho, súper buenos estudiantes, no dan nada que hacer y aún así los papás y la mamá les lograron enseñar las habilidades y las características que tienen en la vida adulta. Pero ese es como el mundo ideal y no todos los adolescentes son así. Claramente todo el proceso en el que están viviendo, toda su transformación cerebral, sus hormonas, todo eso, generan que haya algo de rebeldía, ¿sí? O que haya algo que nosotros los adultos sentimos como rebeldía. Te interrumpo solo por un momento este episodio para contarte qué es una sesión de coaching y cómo te puede ayudar. Una sesión de coaching es un proceso en el cual te ayudo a ti o a tu adolescente con diferentes herramientas como por ejemplo la programación neurolingüística, la escritura curativa, las leyes universales, afirmaciones, la disciplina positiva, entre otras, para que logren trascender en diferentes áreas de sus vidas y alcanzar su mayor potencial. En las sesiones de coaching trabajamos de la mano para que puedan fortalecer su amor propio, tener mayor seguridad en sus habilidades, sanar heridas de la infancia y, por supuesto, a que puedan tener una relación basada en la confianza, la comunicación asertiva, la firmeza, el amor y el respeto. Escríbeme si deseas agendar una sesión de descubrimiento para que me cuentes eso que quieres mejorar en tu vida o con tu adolescente y empecemos a trabajar juntos en este proceso. Ahora sí, continúa disfrutando de este episodio. Pero entonces cuando dejamos de encasillar a nuestro adolescente con todas esas creencias negativas, cuando dejamos de decirles que es que usted es bruto para las matemáticas, o es que usted no entiende, es que usted no sabe, es que usted siempre se mete en problemas, es que usted siempre ha sido la oveja negra de la familia, cuando dejamos de encasillarlos y de entregarles todas esas cantidad de creencias que lo único que hace es limitarlo, le puedes ayudar a mejorar, le puedes ayudar a encontrar su mayor potencial. Quiere decir entonces esto que no le digas a tu adolescente las cosas que te molestan a ti, o que no, o que solamente le hables bonito, o que solamente le hables de las cosas positivas. No, pues tampoco, eso es irreal también, pues porque si hay algo que tu adolescente está haciendo que a ti no te parece, pues también es cuestión tuya decírselo, hacérselo saber. Pero como les he dicho en otras ocasiones, no es lo mismo que tú le digas a tu adolescente, es que tú eres un desordenado y entonces ahí te estás dirigiendo directamente a la persona, o sea, su personalidad, a que tú le digas, es que mira tu habitación cómo se encuentra de desordenada. ¿Ven la diferencia? No me estoy metiendo con su personalidad, porque es que ya cambiar la personalidad es mucho más complejo, sino cambiar la acción. Es que mira tu habitación cómo está desordenada. Es que tú eres un bruto para las matemáticas. Es que de repente te falta ser más aplicado para que te vaya mejor en matemáticas. ¿Ven cómo hacemos la diferencia? Entonces, en que tú puedas cambiar ese enfoque para que tu adolescente no asuma esas creencias como propias, te puede ayudar a el cambio. Ahora sí, a lo que vinimos. Después de toda esta información, ¿cómo podemos hacer para cambiar las creencias limitantes? Vamos a cambiar tus creencias limitantes, ¿sí? Porque no tenemos una varita mágica para cambiar las creencias de otras personas. Cada quien tiene que adueñarse de sus propias creencias, reconocerlas y conscientemente hacer el cambio. Si en algún momento tú le quieres explicar y da pie para que le puedas explicar esto a tu adolescente, pues claramente lo puedes hacer. Paso número uno, ¿sí? Paso número uno para empezar a hacer el cambio de creencias. Sé consciente de ella. Sé consciente de que la tienes ahí. Hasta este momento puede ser
que no hayas sido consciente de esas creencias, ¿sí? Puede ser que hasta este momento no has sido consciente de que esa creencia está allí. Entonces, el paso número uno es que tú la revises, la mires, la evalúes. Esto está aquí y la cuestiones. Cuestiones esa creencia. ¿Quién me la entregó? ¿Quién me dio esa creencia? ¿Es verdad? Cuestiónala. ¿Realmente creo eso? Porque mi mamá creía en esto. ¿Qué le habrá pasado a mi mamá o a mi papá que me entregó esta creencia? ¿Qué le habrá pasado? Porque, ¿qué experiencia tuvo mi mamá o mi papá que me entregó esa creencia? Ustedes, no sé si saben la historia, ese cuento que hay por ahí del molde de pastel o algo así, no me acuerdo, bueno, una preparación que no sé si la voy a contar mal, pero más o menos me acuerdo así como que se preparaban en un molde, preparaban algo y siempre cortaban como las puntas y siempre lo preparaba así la familia y de repente alguien llegó y la cuestión y dijo, venga, ¿por qué le cortan? Digamos que era pescado, es que no me acuerdo bien de la historia. Digamos que era el pescado que siempre le cortaban la cola y la cabeza, por decir algo, la cola y la cabeza, la cola y la cabeza, y lo metían a la sartén. Entonces alguien llegó y la cuestionó, venga, ¿por qué le cortan la cola y la cabeza? Y entonces la persona dijo, no, no sé, mi mamá siempre lo hacía así. Y le preguntaron a la mamá, ve, mami, ¿tú, pues, ¿tú por qué hacías el pescado y le cortabas la cola y la cabeza? Ah, no sé, mi abuelita siempre lo hacía así. Y le preguntaron a la abuelita, abuelita, ¿usted por qué? Ah, no, es que mi sartén era muy pequeña y no me cabía, entonces me tocaba cortarle la cola y la cabeza. Entonces cuando llegamos a cuestionar ese tipo de creencias, o sea, toda la vida lo hemos hecho así, no sé por qué, pero toda la vida lo hemos hecho así, pero cuando llega alguien y no la cuestiona, dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Quién dijo que tenía que ser así? Cuando llegamos a cuestionarla es cuando podemos llegar a cambiarla, ¿ve? Entonces, paso número uno, que tú la veas, está ahí. ¿Quién me la entregó? ¿Por qué lo hacen así? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Hay evidencia de que otra persona lo haya hecho de manera diferente? Paso número uno, sé consciente de ello. Segundo, lo que te acabo de decir, busca evidencia de lo contrario. La pregunta que hice ahorita a lo último. ¿Hay evidencia de que alguien lo haya hecho de manera diferente? ¿Hay evidencia de ello? Miren, algo que me pasó a mí, creo que lo he contado en otros episodios, cuando yo quedé embarazada en mi adolescencia, pues a mí todo el mundo me decía que yo había arruinado mi vida, ¿sí? Tu vida se arruinó, no vas a poder seguir estudiando, te vas a dedicar solo a ser mamá, ya no vas a poder hacer muchas cosas que hacías o que hace las adolescentes normales. Y claramente en ese momento yo no tenía manera de buscar evidencia, no tenía la oportunidad que tenemos de pronto ahorita de buscar en Google, como si tú metes a Google y decir, no sé, mujeres exitosas que han sido mamá en la adolescencia, seguramente te va a salir ahí un listado. En ese momento yo no tenía eso, entonces yo me pegué de mi propia creencia, de decir, pues yo voy a ser la única, pues yo sí voy a poder, pues yo sé que yo sí puedo, yo sé y yo sé que yo lo voy a poner, entonces fue más como hacia mi propia creencia, pero si yo me hubiera dejado llevar por lo que me estaba diciendo todo el mundo, seguramente no hubiera terminado el colegio o no hubiera estudiado en la universidad o no hubiera terminado mi carrera, no hubiera conseguido un trabajo, no hubiera ascendido en mis trabajos, no hubiera hecho muchísimas cosas porque hubiera asumido, hubiera recibido esa creencia como cierta, si yo no hubiera hecho el deber de cuestionarla. Entonces busca evidencia de lo contrario, busca evidencia de que esa creencia, eso que te está limitando, puede llegar a ser diferente. ¿Quién lo ha hecho diferente? ¿Quién lo ha hecho de manera diferente a lo que tú crees? Paso número tres, cambiarla de manera consciente. ¿Cómo se cambia de manera consciente? Aquí les voy a poner el ejemplo de que todo debe ser con sacrificio. Todo lo que tienes que obtener lo debes obtener con sacrificio. Miren, a mí me pasó algo muy curioso. Yo les conté, ahorita al inicio del podcast yo les conté que cuando yo aprendí la ley de la atracción, pues a mí no me hacía sentido eso de que, o sea, ¿cómo voy a traer lo bueno si me tengo que sacrificar? ¿Cómo voy a disfrutar si tiene que haber un sacrificio? Ya después lo entendí y cambié esa creencia a mi favor. El sacrificio no necesariamente tiene que estar amarrado con sufrimiento, ¿vale? No, no debe estar amarrado con sufrimiento, que a eso es lo que se refiere esa frase. Por ejemplo, en este momento yo estoy grabando este episodio del podcast, ¿sí? Yo estaba viendo hace un rato una película con mi esposo y con mi hijo. Se nos dañó el internet por un momento, entonces como se dañó el internet, yo dije voy a aprovechar para grabar el episodio del podcast. Cuando iba a arrancar a grabar, se arregló el internet, entonces yo tenía la posibilidad
de sentarme a terminar de ver la película, pero ya tenía todo armado, ya dije, voy a grabar el episodio. Entonces yo estoy sacrificando, entre comillas, sacrificando el sentarme a ver la película por venir a grabar el episodio. ¿Ven cómo le da una connotación diferente a ese sacrificio, entre comillas? No quiere decir que yo aquí esté sufriendo porque estoy grabando el episodio, no, estoy haciendo algo que me gusta. Ah, bueno, dejé de hacer otra actividad que también me gusta, sí, pero la puedo hacer ahorita. Dejé de hacer esa otra actividad, pero la puedo hacer ahorita. Entonces, a eso se refiere el sacrificio. O sea, si yo quiero que mi podcast sea exitoso, si yo quiero realmente entregarle información de valor a las familias, pues debo sentarme a grabar, debo subir episodios, debo crear contenido, debo hacer eso. Para hacer esto, debo dejar de hacer otras cosas, ¿verdad? Hoy es lunes festivo. El lunes festivo podría estar descansando, como les decía, viendo una película, pero decidí parar un momento y sentarme unos minutos a grabar. Sacrifiqué, entre comillas, una cosa por otra. Otro ejemplo, el ejercicio. Cuando tú quieras empezar a hacer ejercicio, de repente vas a sacrificar, entre comillas, horas de sueño, suponiendo que vas a empezar a hacer ejercicio en la mañana. Entonces, si antes te levantabas a las 6 de la mañana, entonces dices, no, me voy a levantar una hora antes para alcanzar a hacer una hora de ejercicio. Entonces vas a estar sacrificando, entre comillas, una hora de sueño. ¿Es algo que es sufrido? No, no te va a hacer sufrir porque a la larga te va a traer un beneficio. Hacer ejercicio, mover tu cuerpo te va a traer un beneficio. Entonces, cuando yo entendí la connotación de esa frase, cuando yo entendí realmente que cuando a uno le dicen es que todo debe ser con sacrificio, no necesariamente significa sufrimiento, fue que esa creencia cambió para mí, porque yo me angustiaba mucho pensando que para ser exitosa debía sufrir, y más cuando decidí ser una life coach. Cuando yo empecé todo el proceso de certificación, me encontraba personas con historias de vida muy duras, o sea, pero duras, duras. De hecho, en una capacitación que tuve, había una mujer que se había ido por el hueco a Estados Unidos con su esposo y su esposo murió en el camino, en el desierto. Y, pues, o sea, un tema súper duro. Bueno, y a través de esa historia ella ayudaba a familias, bueno, todo un rollo, pero yo escuchaba mujeres o mujeres o hombres con historias muy duras y a mí me daba miedo y yo decía, ¿será que para yo ser una exitosa life coach tengo que pasar por sufrimiento, tengo que pasar algo más duro? Pues sí, el tema de mi embarazo en la adolescencia fue un proceso difícil, pero pues digamos que no es nada comparado con de repente las historias de vida que yo llegué a escuchar. Entonces al principio me daba mucho miedo hasta que por fin logré entender que el tema del sacrificio no necesariamente tiene que ser sufrimiento. Cuando yo cambié eso, le perdí un poco el miedo a llegar a ser exitosa porque le tenía un poco de miedo al éxito, pensando que para llegar a la cima tenía que haberse pues pasado por muchísimo dolor. Sí, entonces le empecé a perder el miedo al éxito, decir, no, yo puedo ser una exitosa life coach, yo puedo llegar a la cima, yo puedo ser una gran conferencista sin necesidad pues de pasar por el sufrimiento más terrible de mi vida, ¿sí? Entonces, ahí cambié la creencia. Ahí es que yo le hago el cambio de la creencia de manera consciente. Entonces, yo ese sufrimiento o ese sacrificio, perdón, lo cambié por hay que trabajar o hay que, bueno, lo que sea que para tu mente tenga una connotación diferente, ¿sí? Ya el tema del sacrificio yo ya no lo relaciono como sufrimiento, sino como un beneficio. O sea, sí estoy sacrificando una horita de tele, pero para un beneficio mío. ¿Sí? ¿Sí me hago entender más o menos? El tema es que tú la cambies de manera consciente significa que conscientemente le cambies el significado o que cambies alguna frase. Por ejemplo, si tú tienes la creencia de que todos los hombres son iguales, refiriéndose a algo negativo, es que todos los hombres son unos infieles, es que todos los hombres son iguales. Esa es una creencia que te puede estar limitando a ti a conseguir pareja o que si tú se la entregas a tu hija, la puede estar limitando también a que ella en el futuro consiga una pareja que no sea infiel. Entonces, cuando tú la cambias conscientemente, puedes decir como todos los hombres son diferentes, ¿sí ves? La cambias de manera consciente. Ya no es todos los hombres son iguales o todos los hombres son infieles, sino todos los hombres son diferentes. Cuando la cambias por todos los hombres son diferentes, puede ser que sí, hay algunos que sean infieles, pero también hay otros que no. Entonces, ahí es que la cambias conscientemente. La puedes escribir si quieres. Escribes la creencia que te limita y luego abajo escribes la creencia por la cual la estás cambiando. ¿Listo? Una vez hagas eso, lo importante es que la repitas, ¿sí? ¿Cómo se crearon las
creencias en tu mente por repetición o por un alto impacto. Si a ti toda la vida te dijeron, todos los hombres son infieles, todos los hombres son infieles, todos los hombres son infieles, y te lo repitieron, pues está ahí en tu mente. Y entre más te lo repitieron, más se fortalecieron se me olvidó cómo se llama. Bueno, esas conexiones neuronales se fortalecieron para que esa creencia esté muy fuerte. Entonces, ¿cómo la empiezas a cambiar? Con repetición. Cuando tú ya eres consciente de que la estás diciendo, como que, ay, sí, no sé, ahí viene una amiga y te contó algo de su pareja y de una viene la creencia, claro, es que todos los hombres son ahí conscientemente, no, no, no. Todos los hombres son diferentes, no amiga, pero igual todos los hombres son diferentes. Pues sí, este fue infiel, qué pesar, pero no, todos los hombres son diferentes, no todos son igual. Si me hago entender, empiezas tú a cambiar esa creencia de manera consciente, pero por eso hay que estar muy conscientes de cuál es la historia que te estás contando aquí en la cabeza, qué información te estás dando a ti misma o a ti mismo, qué te estás repitiendo en tu cabeza una y otra vez y eso mismo se lo estás diciendo tú a tus hijos. Entonces, 4 pasos. Mírala, la creencia, cuestiónala, busca evidencia de lo contrario, cámbiala de manera consciente, la puedes escribir la nueva y repítela. Entre más lo hagas, más fuerte se va a creer, se va a poner o con más fuerza va a estar tu nueva creencia. Miren, en un grupo de ventas, el grupo de ventas que yo tengo en el trabajo, este grupo de ventas en ocasiones es difícil quitarle de la cabeza a un comercial que el producto no es, el único valor del producto no es el precio, ¿sí me hago entender? Yo le decía a una de ellas, a ver, en todo caso en tu cabeza va a haber algo de información cuando tú vayas a ofrecer el producto. Cuando tú vayas a ofrecer este producto, alguna información va a tener tu cabeza, alguna información va a estar allí. Pues entonces cámbiala, o sea, si algo va a tener en tu cabeza, si en tu cabeza va a estar todo el tiempo es que, ay, no, es que vender este producto es muy difícil porque es que es muy caro, es que a los clientes no les gusta porque está muy caro, o sea, si ya vas a tener ese diálogo interno, pues al menos que sea un diálogo interno positivo que te ayude a que ese sistema reticular activo que yo te estoy diciendo te muestre clientes que sí te lo compren, ¿sí? Exactamente lo mismo. Si ya en tu cabeza vas a tener un diálogo interno de manera frecuente sobre tu adolescente, sobre tu vida, sobre tus resultados, pues al menos que sea algo positivo, al menos que lo cambies por algo positivo. Si todo el tiempo vas a estar pensando que tu adolescente es un rebelde, que no te hace caso, que es un mal geniado, que es un mal educado, pues empieza a cambiarlo por algo positivo. Mírale las cosas buenas. No estoy diciendo que niegues las cosas que no te gustan, pero empieza a enfocarte en lo bueno que sí tiene, para que así también empieces a cambiar la influencia que tienes sobre él o sobre ella. ¿Listo? Y por último, para ir terminando este episodio, evita reforzar frecuentemente las cosas negativas de manera verbal. O sea, no solamente hazlo a nivel de tu pensamiento, de tu diálogo interno, sino verbalízalo también. Que tu adolescente escuche de ti las cosas buenas que sí tiene. Familia, regularmente nuestro diálogo interno es muy negativo. Imagínate cómo es el diálogo interno de tu adolescente. Debe ser aún mucho más negativo. ¿Por qué? Porque todas las hormonas que nosotros segregamos para los adolescentes tienen un como un mayor, como más fuerza, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Les voy a poner un ejemplo. Si tú, si tu cerebro, pues, o bueno, si en tu cuerpo hay dopamina, a ti te hace sentir alegre, pero entonces a tu adolescente le hace sentir muy alegre. O si tienes cortisol, te hace sentir estresado, pero entonces a tu adolescente le va a hacer sentir más estresado la misma cantidad de cortisol. ¿Sí me hago entender? En tu adolescente, por todo el proceso que él está teniendo, por todos los cambios cerebrales y hormonales que está teniendo, para él es mucho más fuerte eso que siente. Por eso es que para ellos muchas veces un problema así de pequeñito, algo sencillito de solucionar, es una cosa grandísima, una tormenta en un vaso de agua, es completamente complicado y difícil de solucionar.
No es porque ellos sean dramáticos, sino que todo el proceso en el que están, todo su proceso de desarrollo hace que lo sientan así. Entonces imagínate si el diálogo interno tuyo es fuerte, es a veces muy negativo, imagínate cómo puede llegar a ser el diálogo interno de tu hijo o de tu hija. Y si aparte de eso, tú estás aquí afuera reforzando todo ese diálogo interno, diciéndole que es un desordenado, que es la oveja negra de la familia, que porque es tan desobediente, que no hace nada bien, que no va a tener un futuro exitoso, que va a arruinar su vida, que por eso es que le va tan mal en la vida y tú le das y le das y le das, vas a estar reforzando todo ese diálogo interno. Entonces, también incluye palabras que le ayuden a él o a ella a cambiar esas creencias que él está teniendo o que ella está teniendo sobre sí mismo o sí misma. Hijo, yo creo en ti. Creo que puedes lograrlo. ¿Sabes qué? Yo sé que puedes hacerlo bien. Sé que puedes hacerlo bien. Y sabes que tú eres muy inteligente. Tú eres muy inteligente y claro que puedes lograrlo. Empieza a tener también dentro de tu diálogo con tu adolescente, dentro de tus creencias, esas cosas que lo reafirmen, que le ayuden, que lo empoderen y no que lo hagan sentir más chiquito de lo que de repente ya se está sintiendo en su cabeza, ¿sí? Empiecen también a mirar las cosas buenas que tu adolescente sí tiene, ¿vale? Yo sé que de repente el estrés del día a día, el trabajo, las deudas y toda la cantidad de cosas que nos abruman a nosotros los adultos, nos hacen a veces descargar en quienes más amamos toda esa energía negativa. Entonces, ahí es donde hay que tener esa cajita de herramientas para botar eso y no venir a entregárselo a quienes más queremos, a quienes más amamos. Evalúa cómo está ese nivel de estrés tuyo, cómo estás o qué actividades estás haciendo para ti, para no tener que explotar con tus seres queridos, para no tener que entregarle a tus seres queridos todo eso que te estás cargando a ti misma. A ti misma o a ti mismo. Entonces, como siempre, hay que trabajar en ti, trabaja en ti mismo o en ti misma para que así puedas también aportarle a tu adolescente. Siempre es bueno tener ayuda, este tipo de podcast te puede ayudar o algún podcast o algún video en YouTube que te ayude a empoderarte, libros también de autoayuda o de repente si ya puedes, si tienes la capacidad, tienes la posibilidad más bien de pagar consulta con un life coach o con algún terapeuta que para ti esté bien, que a ti te guste, toda esa ayuda sirve bastante. ¿Cómo puedes tú cambiar esas creencias? ¿Cómo puedes tú cambiar ese diálogo interno? Ayúdate externamente. ¿Qué alimento le das a tu mente? Si todo el tiempo le estás dando basura, basura va a haber ahí en tus pensamientos. Que lo que ves en televisión no sea solamente información que no te aporte. Entrégale a tu mente información que te aporte valor, que te ayude a mejorar. Y asimismo, tú le puedes también ayudar a tus hijos. Queridas familias, les agradezco por haber llegado al final de este episodio. Si llegaron hasta acá, espero que sea porque les gustó muchísimo, porque les aportó muchísimo y además porque van a poner en práctica todo lo que hablamos hoy. Si quieres saber más información como de este estilo, coméntame en el episodio, cuéntame qué te gustó de este episodio, qué información se te quedó, qué fue lo que más aprendiste y qué es lo que sientes que puedes aplicar. Y si quieres algún detalle que te detalle algo más de lo que hablamos hoy, también escríbeme para que hagamos otro episodio sobre eso. Recuerda, como siempre, si te gustó, darle like o compartir esta información con alguien que tú sientas que realmente lo necesita. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Besitos, familia. Chao, chao.